El piloto se niega a despegar con una niña negra a bordo. Momentos después, se da cuenta de que su padre es el dueño de la aerolínea. ¿Qué harías si alguien te rechazara injustamente solo por tu apariencia o tu edad? Imagina que te niegan algo tan simple como abordar un vuelo, no por algo que hiciste, sino por lo que eres. Ahora imagina el momento en que descubres que la persona que te rechazó no tiene idea de con quién está tratando realmente. Esta es la historia de una niña de 10 años que enfrentó exactamente esa situación. Pero, en lugar de quedarse callada, decidió alzar la voz. Lo que sucedió después te sorprenderá. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y mira hasta el final para saber qué pasó después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Quédate con nosotros, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y karma definitivo. La terminal concurrida del Aeropuerto Internacional de Harlem zumbaba con actividad. Pasajeros de todo el mundo pasaban por seguridad, esperaban en largas filas para sus vuelos y caminaban hacia sus puertas de embarque. El sonido de las ruedas de las maletas sobre el suelo pulido se mezclaba con los pasos apresurados de hombres de negocios, el alegre murmullo de las familias y el suave zumbido de los anuncios por el sistema de megafonía. En medio de todo esto, una joven llamada Alicia estaba de pie sola en la larga fila de embarque. A primera vista, no había nada extraordinario en ella, una niña de 10 años con un vestido impecable, sosteniendo un pequeño bolso en una mano y un pase de abordar en la otra. Sus zapatos brillantes combinaban perfectamente, y estaba allí de pie en silencio, sus ojos escaneando su entorno con cierta inocencia y curiosidad que solo un niño podía tener. Sin embargo, Alicia estaba lejos de ser ordinaria. No era cualquier niña, era la hija del señor Thomas, uno de los empresarios más influyentes del país, el dueño de Harlem Airlines, un hombre cuyo nombre era sinónimo de éxito y poder. Sin embargo, Alicia nunca dejaba que la riqueza de su padre la definiera. Era independiente, educada y reflexiva. Hoy, mientras se preparaba para abordar el vuelo hacia la finca de su familia, Alicia sentía una tranquila emoción. Estaba viajando sola por primera vez, sin su padre a su lado. Apretaba con fuerza su pase de abordar, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación. Su padre había asegurado un asiento en primera clase, como solían hacer cuando Alicia viajaba sola. Aunque ya había volado antes, hoy se sentía diferente. La idea de estar lejos de su padre, aunque solo fuera por unas horas, la ponía ansiosa. Tomó una respiración profunda, tratando de calmarse mientras la fila avanzaba. Más adelante, los auxiliares de vuelo se movían con las preparaciones de último minuto, guiando a los pasajeros al avión. Cuando Alicia se acercó a la puerta, notó al capitán Harris, el piloto del vuelo, de pie con una expresión severa, conversando brevemente con la tripulación. Su figura alta y su uniforme impecable exudaban autoridad, y había algo en el que hizo que Alicia se parara un poco más erguida. Había visto pilotos antes, pero hoy algo se sentía diferente con él. Alicia se acercó al área de embarque y entregó su pase al asistente de la puerta. La joven en el mostrador lo miró, sonrió y se lo devolvió. Alicia estaba a punto de pasar cuando la voz fría y brusca del capitán Harris resonó. «Disculpe, señorita», dijo, girándose hacia ella. «¿Qué es esto?». Alicia se detuvo, su mano aún sosteniendo el pase de abordar. «Este es mi boleto», respondió, ofreciéndolo con más confianza de la que sentía. «Lo siento, pero no veo tu nombre en esta lista. Este es un asiento en primera clase, y no pareces lo suficientemente mayor para volar sola», continuó el capitán Harris, con un tono áspero y desdeñoso. Alicia parpadeó, sorprendida. «Pero tengo mi pase de abordar». «Se supone que debo estar en este vuelo», dijo firmemente. El capitán Harris volvió a mirar el pase, esta vez de manera más desdeñosa.
No me importa lo que diga. No volarás sola bajo mi supervisión. Ve al final de la fila. El corazón de Alicia dio un salto. Nunca la habían tratado así antes. Sus ojos se abrieron de par en par y sintió un nudo formarse en su estómago. Pero no discutió. Había aprendido de su padre a mantenerse siempre serena, sin importar la situación. Lo miró de nuevo, esta vez con un poco más de valentía. Por favor, señor, dijo, su voz firme pero pequeña. Se supone que debo estar en este vuelo. Mi padre lo reservó para mí. Por favor, déjeme abordar. El capitán Harris ni siquiera la miró mientras hacía un gesto de desdén. No me importa quién sea tu padre. No subirás a este avión hasta que alguien confirme que estás en la lista. Los ojos de Alicia ardían, pero no quería llorar. Había aprendido temprano que las lágrimas no ayudaban. Tomó una respiración profunda y miró hacia el asistente de la puerta, esperando que la situación se resolviera rápidamente. Pero el asistente, claramente incómodo, evitó su mirada, concentrándose en los papeles frente a ella. Los minutos se sintieron como horas. Alicia se quedó allí, esperando, sin saber qué hacer. Su mente corría, tratando de pensar en una solución, pero no había nada que pudiera hacer. No podía enfrentarse a él, no ahora. Las palabras del capitán Harris resonaban en sus oídos mientras él se alejaba, murmurando algo sobre la necesidad de comenzar el vuelo. Alicia se quedó allí parada, sus pequeños hombros ligeramente caídos, pero aún firme, negándose a mostrar la humillación. Alicia sabía que su padre nunca permitiría que esto sucediera. Él siempre estaba ahí, siempre asegurándose de que ella estuviera segura y cómoda. Rápidamente sacó su teléfono de su bolso y marcó su número, tratando de contener las lágrimas. Hola, respondió la voz de su padre, cálida y tranquilizadora. Papá, hay un problema, dijo Alicia, tratando de mantener su voz firme. El piloto no me deja subir al avión. Dice que no puedo volar sola. La voz de su padre se endureció de inmediato. Quédate donde estás, Alicia. Estaré ahí en un minuto. Alicia sabía que su padre no tomaría esto a la ligera. Casi podía imaginarlo entrando en modo de negocios, el hombre que controlaba imperios y no dejaba que nadie socavara a su familia. El pensamiento le trajo una sensación de calma mientras se quedaba allí, mirando el avión, sintiéndose pequeña e invisible. El capitán Harris echó una última mirada hacia ella antes de subir de nuevo los escalones hacia la cabina. Alicia respiró profundamente para calmarse. Le habían enseñado a mantenerse erguida, sin importar qué, y aunque solo tenía 10 años, sabía que su padre arreglaría las cosas. Los segundos se estiraban casi dolorosamente mientras Alicia esperaba junto a la puerta. El bullicioso aeropuerto a su alrededor parecía distante ahora, el ruido, los pasos apresurados, las voces lejanas, todo se desvanecía en un borrón en su mente. Aún podía escuchar la voz fría y desdeñosa del capitán Harris resonando en sus oídos, ve al final de la fila. Esas palabras se sentían pesadas, como un peso invisible que presionaba su pecho. Miró el avión una vez más. Ahora parecía tan lejano, su vientre lleno de pasajeros que pronto estarían en el aire, mientras ella permanecía sola, no deseada e ignorada. Otros viajeros pasaban, sin darle una segunda mirada. Para ellos no era más que una niña de 10 años, era invisible. Pero Alicia sabía más. Sabía su valor, incluso si otros no lo veían. Mientras se quedaba allí, con los dedos apretados alrededor de los bordes de su pequeño bolso, su mente se desvió hacia su padre. Podía escuchar su voz en su cabeza, ese tono calmado y autoritario que siempre era tan reconfortante. No te preocupes, Alicia. Siempre manejamos las cosas con gracia. Su padre, el señor Thomas, siempre le había dicho que tomara las cosas con calma. Creía en mantenerse sereno y manejar cada obstáculo con elegancia.
Pero al sentir el aguijón del juicio del capitán Harris, Alicia se dio cuenta de lo difícil que era mantenerse compuesta cuando el mundo no te veía como realmente eras. Sus dedos apretaron el teléfono con fuerza mientras miraba la puerta. Papá, por favor, date prisa. Su padre siempre estaba ahí para ella, pero ahora, estaba sola. Solo podía esperar que los segundos que pasaban fueran suficientes para que él viniera a su rescate. Pasaron minutos, aunque parecieron horas. Finalmente, el sonido familiar de un teléfono sonando rompió la tensa quietud. El corazón de Alicia dio un salto mientras sacaba su teléfono del bolso. El nombre de su padre iluminó la pantalla. Sin dudarlo, presionó el botón para responder. Papá, dijo Alicia, su voz pequeña pero decidida. No me deja subir. El piloto, el capitán Harris, me está obligando a irme. Siguió una larga pausa. Alicia casi podía escuchar las ruedas girando en la mente de su padre. El señor Thomas no era un hombre que tomara este tipo de cosas a la ligera. Una sensación de calma la invadió al escuchar su voz aguda pero tranquilizadora a través del teléfono. Quédate exactamente donde estás, Alicia. Voy para allá. Y con eso, la línea se cortó. Alicia se recostó contra la pared, sintiendo un alivio mezclado con una corriente de enojo. Sabía que cuando su padre llegara, las cosas cambiarían. La gente lo respetaba. Lo temían. Él era el dueño de Harlem Airlines, un titán que dirigía uno de los mayores imperios empresariales del mundo. Alicia siempre había admirado su fortaleza y su capacidad para imponer respeto sin esfuerzo. Pero ahora, de pie sola en la puerta, no podía evitar sentir el peso de lo que acababa de experimentar. Sus ojos se desviaron hacia la cabina, donde el capitán Harris había desaparecido. ¿Qué estaba pensando? ¿Sentía algún remordimiento por la forma en que la trató? Alicia lo dudaba. Había aprendido desde temprano que no todos la tratarían de la misma manera, ya fuera por el color de su piel o por quién era su padre. Eso estaba claro. Pero también sabía que su padre no dejaría pasar esto. Nunca lo hacía. Y ese pensamiento le dio fuerza. Los minutos que siguieron se sintieron como una eternidad. Alicia permaneció de pie, sus pies adoloridos por estar tanto tiempo sin moverse, pero sus ojos seguían fijos en la puerta. Estaba decidida a no dejar que su decepción se notara. Quería parecer tranquila, serena, como su padre esperaría. Pero por dentro, estaba furiosa, confundida y herida. De repente, una voz cortante rompió la tensión. «¿Es aquí donde está Alicia Thomas?» Alicia levantó la vista. La voz era profunda, autoritaria, no pertenecía a un miembro cualquiera del personal del aeropuerto. Reconoció el tono de inmediato. Se giró para encontrar a un hombre alto y bien vestido de pie en la entrada de la puerta. Sus rasgos afilados y dominantes le daban una presencia que atraía la atención al instante. El corazón de Alicia dio un salto. Era el señor Thomas. Su padre estaba allí. En un instante, sus ojos recorrieron la escena, encontrándola a ella. Le dio un pequeño asentimiento tranquilizador antes de dirigir su mirada penetrante hacia el personal de la puerta. Sin decir una palabra, se acercó al mostrador, donde un asistente manejaba nerviosamente algunos papeles. ¿Dónde está el piloto?, preguntó el señor Thomas, su voz baja pero cargada de un peso inconfundible. La empleada dudó, moviéndose incómoda antes de señalar hacia la aeronave. Está a bordo, señor, pero hay una situación, una niña. Lo sé, interrumpió el señor Thomas, su tono endureciéndose. ¿Dónde está? La asistente de la puerta pareció encogerse bajo la fuerza de su mirada. Está dentro, preparándose para despegar, señor. Sin decir más, el señor Thomas se giró, sus ojos fijándose en las escaleras del avión. El capitán Harris estaba en la cima, hablando con unas azafatas. En el momento en que vio al señor Thomas acercándose, se tensó, claramente reconociendo a la figura que venía hacia él. ¿Hay algún problema, capitán?
La voz del señor Thomas era tranquila, pero llevaba un filo inconfundible. El capitán Harris tragó saliva, de repente inseguro de sí mismo. Enderezando su postura, intentó mantener la compostura, aunque la incomodidad en su postura era evidente. Lo siento, señor. Ha habido un malentendido, comenzó el capitán Harris, disimulando mal su nerviosismo. No pude permitir que esta joven abordara. No estaba en el manifiesto. El señor Thomas arqueó una ceja, sus ojos entrecerrándose. ¿Y decidiste negarle la entrada basándote en qué, exactamente? El capitán Harris aclaró su garganta, pero era obvio. Su confianza estaba tambaleándose. Es una niña viajando sola, no parecía correcto. No te pedí tu opinión sobre eso, espetó el señor Thomas. Es mi hija. Una pausa llenó el aire. El capitán Harris miró del rostro del señor Thomas a la joven que estaba junto a la puerta. La realización comenzó a asomarse lentamente. Sus ojos se agrandaron al comprender la verdad que lo golpeó como un tren de carga. La misma niña a la que había negado el acceso era la hija del hombre que era dueño de la aerolínea. Alicia sintió una mezcla extraña de ira y alivio invadirla. Sabía que algo así podría pasar. Sabía que la reputación de su padre jugaría a su favor cuando las cosas salieran mal. Pero ahora que había sucedido, no se sentía triunfante. Sentía algo más profundo, una abrumadora sensación de justicia. Esto era más que solo sobre ella. Era sobre todas las personas que alguna vez habían sido tratadas injustamente por su color de piel, su edad o su apariencia. El señor Thomas permaneció erguido y en silencio por un momento, con los ojos fijos en el piloto. Finalmente, habló, su voz impregnada de fría autoridad. Jamás volverás a pisar otro vuelo mío, dijo, cada palabra clara y tajante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras la tripulación, el personal de la puerta y el capitán Harris permanecían inmóviles, incapaces de moverse o hablar. La realización de que este hombre tenía el poder de desmantelarlos en un instante era suficiente para paralizarlos a todos. Alicia dio un paso adelante, erguida, con la espalda recta. No sintió necesidad de hablar. Su padre ya había dejado todo claro. El peso de la situación era más grande de lo que había imaginado, pero sabía que era el comienzo de algo más significativo. Esto no se trataba solo de ella. Se trataba de cómo las personas veían a los demás y de cómo esa percepción podía cambiar con un poco de poder y valentía. Mientras Alicia subía al avión con su padre a su lado, sintió el inicio de algo mucho más profundo, algo que podría cambiar el mundo si así lo deseaba. Por primera vez, Alicia se dio cuenta de que tenía el poder de cambiar el curso de las cosas, igual que su padre. A medida que avanzaban por el estrecho pasillo hacia la cabina de primera clase, una sensación de quietud final se instaló entre ellos. Las azafatas, ahora visiblemente nerviosas, se apresuraban a preparar la cabina para el despegue. El zumbido de los motores del avión comenzó a elevarse en el fondo, vibrando a través del suelo y las paredes. Pero para Alicia, parecía lejano. Sus pensamientos estaban en otra parte, girando alrededor de los eventos que acababan de suceder. La negativa del capitán había sido el catalizador, pero fue la llegada de su padre lo que realmente lo cambió todo. Cuando Alicia tomó asiento, el mullido cojín de cuero bajo ella se sintió de repente pesado, como un ancla que la mantenía en su lugar. La ventana a su lado ofrecía una vista de la pista del aeropuerto, los aviones alineados, listos para surcar el cielo. Pero sus pensamientos no estaban en el vuelo ni en el destino. Se detuvieron en la expresión en los ojos del capitán Harris cuando se dio cuenta de quién era ella, el shock, la realización de que acababa de cometer un error imperdonable. El señor Thomas se sentó a su lado, su presencia inmediatamente reconfortante pero imponente. Ajustó los gemelos de su camisa, sus movimientos deliberados, medidos, como si el mundo entero aún esperara que hiciera su próximo movimiento. Alicia lo observó de cerca, intentando descifrar su estado de ánimo. Su padre siempre estaba calmado,
siempre compuesto, cualidades que muchos de sus socios admiraban y temían por igual. Había pasado por muchas situaciones de alta presión, enfrentado a muchos adversarios, pero Alicia nunca lo había visto tan quieto, tan callado. Aún no había dicho una palabra desde que se sentaron, y los nervios de Alicia crecieron mientras el silencio se prolongaba. No era propio de él permanecer en silencio por tanto tiempo. Alicia lo conocía lo suficiente para entender que cuando su padre estaba callado, significaba que estaba pensando, calculando. No estaba segura de si seguía procesando la manera en que el capitán Harris la había tratado o si ya estaba planeando las consecuencias. ¿Estás bien, Alicia?, preguntó finalmente su padre, su voz baja pero cálida. La miró, sus ojos oscuros suavizándose con preocupación. Alicia sintió, forzando una sonrisa. Estoy bien, papá. Es solo que, no se sintió correcto. Dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Por qué no me creyó? ¿Por qué me trató así? La mirada de su padre se endureció, y por un breve instante, Alicia pudo ver el fuego que ardía dentro de él. Era el mismo fuego que lo había llevado a construir su imperio desde cero, el mismo fuego que hacía que la gente lo respetara y lo temiera. No estaba enojado con ella, sino con el mundo que la había hecho sentir pequeña. Él te juzgó antes de conocerte, Alicia. Ese fue su error. Hizo una pausa, con la mirada distante, como si viera toda la situación desde una perspectiva más amplia. Es un error que mucha gente comete. Ven a alguien y creen que saben todo sobre esa persona. Dejan que las apariencias, el color de piel, la edad, el género, decidan por ellos. Pero no conocen la verdad. Tú, mi hija, eres mucho más de lo que ellos podrían imaginar. Alicia miró a su padre, dejando que las palabras calaran en ella. Siempre había sabido que él era diferente, que veía el mundo de una manera que la mayoría no podía. Pero escucharlo hablar sobre cómo las personas juzgan basándose en suposiciones superficiales le llenó de una profunda comprensión. Ese sentimiento de ser pasada por alto, subestimada, era algo con lo que había vivido toda su vida, aunque no siempre de manera tan evidente como había sido con el capitán Harris. ¿Pero qué pasará ahora, papá?, preguntó Alicia, su voz apenas un susurro. ¿Qué le va a pasar a él? El señor Thomas se recostó, cruzando los brazos mientras reflexionaba. Sus ojos recorrieron el interior de la cabina, como si estuviera sopesando las consecuencias, no solo para el capitán Harris, sino para todos los que alguna vez dudaron o maltrataron a su hija. Hubo un cambio en el ambiente, un cambio en cómo Alicia comenzó a ver el mundo a su alrededor. Siempre había admirado la capacidad de su padre para tomar el control, para convertir las situaciones en oportunidades. Pero ahora estaba comenzando a entender las capas más profundas y complicadas bajo su calma exterior. La justicia, Alicia, no se trata solo de lo que sucede después. Se trata de asegurarse de que los errores se corrijan, dijo, su voz firme pero tranquila. Cuando alguien te quita la dignidad, debe enfrentar las consecuencias. Y esas consecuencias no siempre llegan de inmediato. Pero confía en mí, el capitán Harris aprenderá que sus acciones tienen consecuencias. Alicia sintió, con el corazón todavía pesado, pero lo entendió. Había visto a su padre derribar adversarios más grandes, tratar con personas más peligrosas. Pero ahora se dio cuenta de que su sentido de la justicia no se trataba solo de poder, sino de hacer que el mundo viera las cosas como realmente eran. Se trataba de hacer que las personas entendieran que nadie, sin importar quién fueran o qué poseyeran, podía pisotear a otro sin enfrentar repercusiones. Cuando el avión comenzó su ascenso, elevándose por encima de las nubes, los pensamientos de Alicia cambiaron. La ciudad abajo se hacía más pequeña, los edificios convirtiéndose en motas de polvo. Observó cómo el suelo se desvanecía, su mente aún procesando los eventos. La verdad de lo que había sucedido con el capitán Harris, el rechazo, la humillación, ahora pesaba en su pecho. Pero con eso vino algo más, una claridad, una sensación de empoderamiento que había crecido dentro de ella durante el transcurso de este vuelo.
No tenía que demostrarle nada a nadie. No tenía que luchar por validación. No era la riqueza o el estatus de su padre lo que la definía, era lo que tenía dentro, lo que podía lograr con su propia fuerza. Pero también se trataba de usar el privilegio que tenía para asegurarse de que otros no experimentaran la misma injusticia. Y fue entonces, en ese mismo momento, mientras el avión subía más y más alto en el cielo, que Alicia hizo un voto silencioso y resuelto. Nunca dejaría que el mundo la definiera por sus prejuicios. Haría su propio camino. Lucharía, por ella misma y por otros como ella, sin importar cuán pequeña pareciera la lucha en el momento. Mientras el vuelo continuaba, el señor Thomas se inclinó hacia Alicia, colocando su mano sobre su hombro en un gesto raro e íntimo. Sus ojos se encontraron con los de ella con una comprensión que solo un padre podía tener. Eres más fuerte de lo que crees, Alicia, y llegarás lejos en este mundo. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Alicia sonrió, el peso de todo comenzando a levantarse de sus hombros. Fue una afirmación tranquila, pero era todo lo que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. El vuelo fue largo, pero las horas parecían deslizarse como las suaves nubes fuera de la ventana. Alicia estaba inusualmente callada, con sus pequeñas manos dobladas cuidadosamente en su regazo mientras miraba el horizonte en constante expansión. El cielo se extendía infinitamente, un lienzo azul profundo con nubes dispersas que parecían bolas de algodón suspendidas en el aire. Pero la mente de Alicia no estaba en la belleza de la vista. Sus pensamientos eran pesados, enredados con preguntas que se negaban a ser ignoradas. Cuanto más pensaba en lo que había sucedido en el aeropuerto, más se daba cuenta de que el capitán Harris no era solo otra persona que había cometido un error. Representaba algo mucho más grande, algo que existía mucho antes que ella, algo que afectaba a las personas de maneras que aún no comprendía del todo. Era la forma en que la gente la miraba, la juzgaba antes de conocerla. Era la manera en que el mundo parecía decidir su valor basándose en el color de su piel, su edad, su género. Cerró los ojos por un momento, intentando alejar la sensación asfixiante que crecía en su pecho. La injusticia de todo esto no era solo personal. Era sistémica. Alicia podía sentirlo ahora, mientras estaba sentada en su lujoso asiento de primera clase con el zumbido constante del avión bajo ella. Podía sentir las paredes invisibles que la separaban de los demás, que le ponían etiquetas sin entender realmente quién era ella. Su padre, el señor Thomas, notó su silencio. Había estado observándola durante los últimos minutos, notando cómo sus cejas se fruncían y la mirada distante en sus ojos. No era propio de ella estar tan retraída, especialmente no después de todo lo que había pasado. Se inclinó hacia ella, rompiendo la quietud del momento. Alicia, dijo, su voz suave pero firme, como si buscara llegar a lo más profundo de sus pensamientos. ¿Qué está pasando por esa cabeza tuya? Alicia dudó. No estaba segura de cómo poner todo en palabras, de cómo explicar el peso que presionaba su corazón. Pero confiaba en su padre más que en nadie en el mundo. Así que, después de una larga pausa, habló. Papá, comenzó, su voz apenas un susurro, ¿por qué la gente me trata así? Como si fuera menos que ellos, solo por ser quien soy. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, las palabras que dieran sentido a la confusión que giraba en su pecho. No es solo el capitán Harris. Es la forma en que la gente me mira, como si no perteneciera. Como si fuera invisible hasta que ven el nombre de mi padre o el color de mi piel. El señor Thomas la escuchó con atención, sus ojos estudiándola como si estuviera sopesando cada palabra. Siempre había sabido que Alicia enfrentaría desafíos como estos, pero escucharla expresar su dolor, su comprensión de las crueles tendencias del mundo, despertó algo profundo dentro de él. Colocó una mano suavemente sobre su hombro. Sé que es difícil de entender ahora, Alicia, dijo, su voz firme pero llena de emoción. Pero la verdad es que la gente no siempre te ve por quien eres. Ven lo que esperan ver.
Ven lo que quieren ver. Son sus propias limitaciones, sus propias inseguridades, las que los hacen actuar así. Pero eso no te define. Alicia giró su mirada hacia su padre. Sus palabras eran reconfortantes, pero no lograban disolver por completo el profundo dolor que sentía dentro. Pero sí me define, no es así, dijo, con la voz temblorosa. Define cómo me tratan, como la gente siempre me verá. Su voz se quebró en la última palabra, con un tinte de amargura. Por primera vez en su conversación, la expresión del señor Thomas se suavizó, un destello de vulnerabilidad pasó por sus ojos. Tomó una respiración profunda, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. La gente tiene miedo de lo que no entiende. Dijo, tienen miedo de lo que no encaja en su visión limitada del mundo. Pero tú, Alicia, tienes el poder de cambiar eso. No tienes que dejar que su ignorancia defina tu historia. No tienes que dejar que te hagan pequeña. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, su peso innegable. Alicia podía sentir la gravedad de lo que su padre le estaba diciendo. Quería creerle, lo hacía, pero creer era mucho más difícil que simplemente saber. El resto del vuelo transcurrió en silencio. Alicia pasó el tiempo mirando por la ventana, sus pensamientos lejos, procesando todo lo que su padre había dicho. Un leve sentimiento comenzó a arraigarse dentro de ella, una mezcla de ira y esperanza. Sabía que era más fuerte que la forma en que la trataban las personas. Sabía que podía hacer algo al respecto. Pero, ¿qué? Solo era una niña, y a veces sentía que el peso de las suposiciones del mundo la estaba aplastando. Cuando el avión comenzó a descender, Alicia sintió un cambio sutil dentro de sí. Las preguntas, el dolor, la confusión, todo empezó a unirse, formando algo más. Todavía no estaba segura de qué era, pero podía sentirlo, una chispa comenzando a arder en su pecho. Las palabras de su padre habían plantado una semilla, pero sabía que tendría que nutrirla por sí misma. No podía depender de nadie más para luchar sus batallas. Esta era su lucha, y de alguna manera, encontraría la forma de ganar. El avión aterrizó con un suave golpe, devolviendo a Alicia al presente. Cuando las ruedas tocaron la pista y el avión rodó hacia la terminal, sus pensamientos se dirigieron a la vida a la que regresaba, una vida de privilegio e influencia. Pero por primera vez, Alicia no solo pensaba en las ventajas que eso le daba. Pensaba en las personas que no tenían lo que ella tenía, las que eran ignoradas, juzgadas y menospreciadas todos los días. Al desembarcar, el señor Thomas tomó la mano de Alicia, su agarre firme y tranquilizador. La miró, su expresión pensativa. No estás sola en esto, Alicia. Nunca lo estarás, dijo, su voz baja pero llena de promesa. Alicia sintió, su corazón aligerado por sus palabras, pero aún pesado con el conocimiento de que el mundo no era amable con aquellos que no encajaban en sus estrechos estándares. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. Había un fuego silencioso ardiendo en su pecho. No sería una observadora pasiva en este mundo. No esperaría a que alguien más actuara en su nombre. Por primera vez, Alicia entendió lo que significaba realmente defenderse a sí misma, no solo en los momentos en que la empujaban, sino en cada momento después. Mientras caminaba junto a su padre hacia la salida del aeropuerto, sabía que su viaje apenas comenzaba. Su historia, su lucha, estaba a punto de desarrollarse, y se aseguraría de que nadie pudiera silenciar su voz, nunca más. El aire húmedo de la ciudad envolvió a Alicia y a su padre mientras salían del aeropuerto. El ruido bullicioso de las calles llenaba el ambiente, claxonazos, vendedores gritando y el murmullo de los peatones apresurados. Era un contraste agudo con la quietud controlada del avión, y por un momento, Alicia se sintió abrumada. Miró a su padre, que ya había detenido un SUV negro que los esperaba en la acera. Sus ojos estaban calmados, sus movimientos deliberados, como si el incidente con el capitán Harris ya fuera un recuerdo distante. Pero Alicia sabía que no era así. Para su padre, todo lo que sucedía tenía peso, una consecuencia,
aunque no siempre lo mostrara. Mientras se acomodaban en el asiento trasero del SUV, Alicia se recostó contra el lujoso cuero, su mente aún corriendo. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron en un zumbido sordo mientras miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar borrosa. Papá, dijo después de un largo silencio, su voz suave pero firme, rompiendo la quietud. ¿Qué pasa ahora? Su padre no respondió de inmediato, su mirada fija en las calles que pasaban, su expresión inescrutable. Miraba al frente, con las manos entrelazadas, su expresión impenetrable. Alicia podía notar que estaba profundamente pensativo, pero había algo en su porte, su confianza, su control, que le decía que no estaba preocupado. Ya había tomado una decisión. Alicia, comenzó, su voz firme. Hoy aprendiste algo. La gente intentará disminuirte. Intentarán definirte según sus estrechas perspectivas del mundo, pero no puedes dejar que eso defina quién eres. Lo que pasó hoy con el capitán Harris fue incorrecto. Pero no se trata solo de él, se trata de algo mucho más grande. Alicia sintió, aunque no estaba segura de entender completamente lo que quería decir. Su padre a menudo hablaba en acertijos, llenando sus palabras de significados que no siempre eran evidentes de inmediato. Pero algo en su tono la hizo querer escuchar con más atención. Vas a enfrentarte a desafíos, Alicia, todos los días de tu vida, continuó, sus ojos entrecerrándose ligeramente, como si eligiera sus palabras con cuidado. Pero no tienes que luchar cada batalla de la misma manera. No siempre tienes que alzar la voz. No tienes que estar enojada. Solo tienes que ser inteligente. Tienes que entender el poder que tienes, tu voz, tu influencia, y usarlo cuando sea el momento adecuado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una cargada con la clase de sabiduría que solo alguien que había librado las batallas más duras podía ofrecer. Alicia se sentó en silencio, digiriendo sus palabras, dejándolas asentarse dentro de ella como una corriente lenta. El SUV se detuvo frente a su vasta finca, los altos portones de hierro abriéndose mientras pasaban. La casa se alzaba imponente frente a ellos, grandiosa y majestuosa, una maravilla arquitectónica rodeada de exuberantes jardines. Pero Alicia no vio la belleza en ella en ese momento. En su lugar, sintió una extraña pesadez en el pecho al mirar la fachada de piedra. La casa era un símbolo de todo por lo que su padre había trabajado, todo lo que había construido. Pero también se sentía como un recordatorio de la distancia entre ella y el mundo exterior. El auto se detuvo frente a la gran entrada y el chofer abrió la puerta para ellos. Cuando Alicia salió, echó un vistazo a los tranquilos y perfectamente cuidados jardines, el silencio en el aire casi sofocante. La finca era su hogar, un lugar donde estaba protegida pero también aislada. Y en ese momento, se sentía como una prisión. Sus pensamientos volvieron al capitán Harris en el aeropuerto. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que la noticia se difundiera sobre lo sucedido. Ya podía imaginar los titulares, los murmullos de incredulidad de las personas que lo habían presenciado todo. ¿Hablarían de la respuesta de su padre, de las consecuencias? ¿O simplemente olvidarían, descartando el incidente como un día más en la vida de los ricos y poderosos? Su padre se paró junto a ella, su presencia la ancló. Estás pensando demasiado, dijo en voz baja, con un tono gentil pero sabio. Alicia encontró su mirada, sus pensamientos aún un enredo confuso. No puedo evitarlo. Sigo preguntándome por qué la gente no puede verme por lo que soy, por qué simplemente asumen cosas sobre mí. Es como si ni siquiera tuviera una oportunidad. Su padre no respondió de inmediato. En su lugar, la guió al interior de la casa, a través del gran vestíbulo de mármol, pasando por las altas columnas y entrando en la amplia sala de estar. El espacio estaba tranquilo, vasto, casi demasiado perfecto en su belleza. Alicia sabía que este era un mundo que pocas personas entenderían, un mundo de privilegio y poder que venía con sus propias reglas. Pero había una parte de ella que no estaba segura de querer ser parte de él,
no si significaba que siempre sería juzgada, siempre sería escrutada, simplemente por quien era. Más tarde esa noche, después de cenar, Alicia se encontró sola en la amplia biblioteca, un lugar al que solía retirarse cuando su mente estaba demasiado llena. Las grandes ventanas daban al extenso jardín, y podía ver el tenue brillo de la luna proyectando largas sombras sobre los setos perfectamente recortados. Era hermoso, pero esa noche se sentía solitario. Tomó un libro de la estantería, uno de sus favoritos, pero no podía concentrarse en las palabras. Su mente seguía vagando de regreso al aeropuerto, la actitud despectiva del capitán, la forma en que los demás pasajeros habían desviado la mirada, fingiendo no ver lo que estaba ocurriendo. Pensó en lo que su padre había dicho, sobre usar su voz, sobre entender su poder. Pero una parte de ella se sentía insegura. ¿Sabía siquiera cómo usarlo? ¿Sabía qué significaba realmente alzar la voz y exigir un cambio? El peso del mundo era pesado sobre sus hombros. La ira que sentía era real, pero no era del tipo que desaparecía con solo unas palabras reconfortantes de su padre. Era del tipo de ira que hervía bajo la superficie, del tipo que se quedaría con ella a medida que creciera. Pero también era del tipo de ira que podía canalizarse en algo poderoso si aprendía cómo dirigirla. Dejó el libro a un lado, se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, un recordatorio del mundo más allá de los muros de la finca, un mundo donde personas como ella aún tenían que luchar por el reconocimiento, por el respeto, por un lugar en la mesa. Un mundo donde necesitaría encontrar su voz, su lugar en la narrativa. Alicia tomó una respiración profunda, sintiendo el aire fresco de la noche acariciar su rostro mientras miraba hacia la distancia. No sabía cómo aún, pero sabía una cosa, su viaje apenas comenzaba. Las batallas que le esperaban serían más difíciles, más complicadas, y habría momentos de duda. Pero había una parte de ella que estaba lista para enfrentarlo todo, lista para usar cualquier poder que tuviera para luchar por sí misma y por aquellos que nunca tendrían la oportunidad de defenderse. Por primera vez, Alicia sintió que el fuego dentro de ella crecía con más fuerza. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de cada persona que alguna vez había sido silenciada, de cada persona que había sido hecha sentir pequeña. Lucharía por ellos, y al hacerlo, encontraría su propia voz. Los días que siguieron al incidente en el aeropuerto pasaron como una neblina para Alicia. Cada día despertaba en la misma casa grandiosa, en la misma vida bulliciosa que su padre había construido para ellos. Sin embargo, sentía el peso del mundo presionándola más intensamente que nunca. La mansión que una vez sintió como un santuario ahora parecía una jaula dorada, hermosa y segura, pero confinante, asfixiante en su aislamiento. Pasaba la mayor parte del tiempo en el extenso jardín detrás de la casa, rodeada de árboles imponentes y setos meticulosamente recortados. El suave murmullo del mundo exterior parecía distante desde allí, muy alejado del caos que había estallado en su mente desde aquel día en el aeropuerto. Alicia siempre había sabido que las personas eran juzgadas por su apariencia, pero nunca había comprendido lo rápido que se hacían esos juicios, y lo profundo que podían herir. A pesar de las palabras reconfortantes de su padre, a pesar de su promesa de que podría superar todo, Alicia se encontraba luchando con la forma en que ahora veía el mundo. Ya no podía fingir que era tan simple como ser fuerte y salir adelante. El mundo era complicado, lleno de contradicciones. Y las personas que lo gobernaban, aquellas con el poder de moldear percepciones, no siempre tenían las respuestas. Por mucho que intentara convencerse de que su padre tenía razón, de que tenía el poder de cambiar las cosas, una duda persistente permanecía en el fondo de su mente. ¿De qué servía el poder si no sabías cómo usarlo? ¿De qué servía luchar si ni siquiera sabías por dónde empezar? Era tarde por la tarde cuando Alicia se encontró sentada junto a la fuente en el jardín, el sonido del agua cayendo sobre la piedra resultaba reconfortante aunque distante. La luz del sol se filtraba entre las ramas de los árboles, proyectando largas sombras sobre el césped bien cuidado.
No estaba segura de cuánto tiempo había estado allí, perdida en sus pensamientos, cuando escuchó pasos acercándose. Alzó la vista y vio a su padre de pie a unos pocos metros de distancia. Su expresión, inescrutable como siempre, no revelaba nada. No habló de inmediato, solo se quedó allí mirándola hasta que Alicia suspiró y bajó la mirada hacia sus manos. Papá, comenzó en voz baja, casi en un susurro. ¿Qué se supone que haga con todo esto? Todos estos sentimientos, esta rabia, no sé dónde ponerla. Su padre dio un paso más cerca y se sentó a su lado, el espacio entre ellos lleno de un entendimiento tácito. No se apresuró a hablar, como si le diera el tiempo que necesitaba para procesar sus emociones. Finalmente, habló, su voz baja y calmada. No necesitas tener todas las respuestas ahora, Alicia, dijo con tono suave. No todo se puede resolver en un solo momento. Algunas cosas las aprendes mientras avanzas. Pero la rabia, la frustración que sientes, eso no es algo que entierras. No es algo que ignores. Es real, y es tuyo. Pero tú tienes que decidir qué quieres hacer con ello. Alicia se volvió hacia él, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Siento que todo está fuera de control, como si nada de lo que haga importara, como si nadie me viera realmente por lo que soy. Su padre la miró detenidamente, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de ternura y sabiduría. No se trata solo de que te vean, Alicia. Se trata de cómo te ves a ti misma. El mundo puede intentar definirte, etiquetarte, meterte en una caja. Pero tú tienes que decidir quién eres. Tienes que decidir qué representas, qué quieres cambiar y por qué estás dispuesta a luchar. Alicia contuvo la respiración. Quería creerle, sentir que tenía la fuerza para superar todo. Pero la verdad era que la incertidumbre la carcomía, haciéndole difícil ver el camino a seguir. ¿Pero cómo? Susurró, su voz temblorosa. ¿Cómo puedo luchar contra algo tan grande? Solo soy una persona, una niña. ¿Qué diferencia puedo hacer? Su padre se recostó, cruzando los brazos, su mirada distante por un momento como si estuviera viendo más allá del horizonte. Soltó un suspiro suave antes de volverse hacia ella. Empiezas pequeño, dijo. Empiezas decidiendo qué es lo que te importa, en qué crees. Luchas por esas cosas, aunque sea solo por una persona a la vez. Hizo una pausa, su mirada volviéndose más intensa. Y no tienes que hacerlo sola. Tienes personas que creen en ti, personas que te apoyan. Pero todo comienza contigo. Tienes que estar dispuesta a dar un paso adelante, incluso cuando sea difícil, incluso cuando parezca que nadie más lo hará. El pecho de Alicia se tensó mientras las palabras de su padre calaban hondo. Siempre había sabido que algún día se esperaría que siguiera sus pasos, que estuviera a la altura de sus expectativas. Pero esto era diferente. No se trataba de construir un imperio ni de acumular riqueza o poder. Esto era algo más profundo, algo más personal. Por primera vez, Alicia se permitió considerar la posibilidad de que la lucha de su padre, su éxito, no era solo por lo que había construido para sí mismo. Se trataba del mundo que había moldeado a su alrededor, de las personas a las que había tocado, de las oportunidades que había dado. Su poder no era solo una herramienta para el beneficio personal. Era un arma que usaba para cambiar el mundo, para hacerlo más justo, más equitativo. Pero ese tipo de poder requería algo más que fuerza. Requería convicción. Requería valentía. Tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de su padre asentarse en sus huesos. Tengo miedo, papá, admitió, su voz temblando. ¿Qué pasa si lo intento y fracaso? ¿Qué pasa si nada cambia? La mirada de su padre se suavizó, y por primera vez, Alicia vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. No lo sabrás a menos que lo intentes, Alicia. Y si fracasas, te levantarás de nuevo. Pero no puedes vivir tu vida preguntándote qué podría haber sido. Tienes que vivirla tomando decisiones que importen.
El cielo vespertino se tornó de un índigo profundo mientras ambos permanecían sentados en el jardín, la tranquila noche envolviéndolos. El mundo parecía vasto e incierto, pero por primera vez, Alicia sintió una sensación de claridad. No tenía todas las respuestas, y no estaba segura de hacia dónde la llevaría su viaje, pero sabía una cosa, no podía dejar que el miedo la detuviera. No podía permitir que el peso del juicio del mundo la aplastara antes de que tuviera la oportunidad de mantenerse firme. Se volvió hacia su padre, con la voz ahora firme. No sé cómo se verá, pero estoy lista para intentarlo. Estoy lista para aprender cómo luchar, cómo marcar la diferencia. Los labios de su padre se curvaron en una pequeña sonrisa de aprobación. Eso es todo lo que necesito escuchar, Alicia. El resto llegará con el tiempo. Y mientras se sentaban allí juntos bajo las estrellas que lentamente comenzaban a desvanecerse, Alicia sintió que algo se agitaba en lo más profundo de su ser, una chispa que había estado esperando encenderse. Ya no se trataba solo de luchar por sí misma. Se trataba de luchar por lo que era justo, por todos aquellos que alguna vez habían sido ignorados, descartados o privados de su lugar legítimo en el mundo. Su viaje apenas estaba comenzando, y esta vez, Alicia Thomas estaba lista para dar el primer paso. Los días se convirtieron en semanas, y Alicia se encontró aceptando poco a poco el nuevo camino que había comenzado a trazar para sí misma. La mansión, la riqueza y los privilegios de su familia ya no eran fuentes de consuelo como lo habían sido antes. Ahora eran solo piezas del mundo que siempre había conocido, superficies que podían pulirse fácilmente, pero que ocultaban el verdadero trabajo que debía hacerse debajo. Cada día, se sentaba en la biblioteca o deambulaba por el jardín, su mente ya no consumida por el peso del mundo. Había una claridad ahora, una determinación silenciosa que había reemplazado la confusión y la incertidumbre que antes nublaban sus pensamientos. Comenzó a leer libros, no libros sobre poder y riqueza, sino sobre cambio, sobre justicia, sobre las maneras en que el mundo podría ser mejor. Leyó historias de personas que habían luchado por lo correcto, incluso cuando parecía imposible. Su padre la observaba detenidamente, y aunque decía poco, sabía que algo dentro de Alicia había cambiado. No era solo su decisión de intentarlo, era su disposición a aprender, a comprender y a crecer. El fuego que había visto en ella cuando era niña, esa fuerza silenciosa, ahora se canalizaba hacia algo mucho más grande. Y, sin embargo, aunque había encontrado algo de paz en los momentos tranquilos de reflexión, Alicia sabía que había más. No podía esconderse del mundo para siempre. Tenía que enfrentarlo. Fue una mañana fresca cuando su decisión se volvió definitiva. Había pasado la noche anterior luchando consigo misma, cuestionando su propósito y cómo comenzar. Sabía que las palabras nunca serían suficientes. La acción era necesaria, y debía estar arraigada en un tipo de cambio que resonara mucho más allá de la riqueza y la influencia de su familia. No necesitaba más poder, necesitaba un propósito. Esa mañana, mientras su padre se preparaba para salir de la casa para otra reunión con su junta directiva, Alicia se dirigió a su oficina. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. Ya había tomado una decisión, pero ahora tenía que encontrar el valor para decir las palabras. Su padre levantó la vista de su escritorio al verla entrar, su expresión inmutable, aunque había un ligero destello de curiosidad en sus ojos. Conocía bien a su hija para reconocer la expresión en su rostro. Estaba lista. ¿Qué tienes en mente, Alicia?, preguntó, su voz suave pero firme. Ella caminó hacia él, con las manos fuertemente entrelazadas frente a sí. Papá, quiero hacer algo, algo que importe. Quiero ser más que solo la hija del señor Thomas. Quiero usar lo que tengo para marcar una diferencia. Él se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados mientras la estudiaba. ¿Qué tipo de diferencia?, preguntó, su tono neutral pero expectante. Alicia respiró hondo, dejando que el peso de sus palabras se asentara en su pecho. Quiero crear algo que ayude a los demás a ver su propio valor.
Quiero ser la voz de aquellos que tienen demasiado miedo o que son demasiado invisibles para hablar. No quiero luchar solo por mí, quiero luchar por todos los que han sido. Le han dicho que no pertenecen. Su padre no respondió de inmediato. Dejó que el silencio llenara el espacio entre ellos, permitiendo que sus palabras resonaran. Por un momento, Alicia sintió el peso de su propia incertidumbre. Entonces notó el sutil cambio en la expresión de su padre, el más leve destello de orgullo en sus ojos. No tuvo que decir una palabra para que ella supiera que lo había entendido. Siempre has tenido esa fortaleza, Alicia, dijo suavemente, con una voz cargada de admiración silenciosa. Pero quiero que recuerdes algo, marcar una diferencia no es fácil. Es una batalla que te pondrá a prueba de maneras que no puedes prever. Te desafiarán, y habrá momentos en los que querrás rendirte. Pero debes aferrarte a tu propósito. No pierdas de vista por qué comenzaste. Alicia sintió, con el corazón latiendo entre una mezcla de emoción y miedo. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría obstáculos, críticas y momentos de duda. Pero había algo en ella ahora, una creencia de que podía cambiar algo. Y si no el mundo, al menos su rincón de él. Gracias, papá, dijo en voz baja. Las palabras eran simples pero llenas de significado. No necesitaba decir más, no necesitaba explicar su determinación con más detalle. Su padre ya la había entendido. Ese día, Alicia dio sus primeros pasos hacia el mundo más allá de la propiedad de su familia. Se acercó a comunidades locales, organizaciones y escuelas, ofreciendo su tiempo y recursos para ayudar a amplificar voces que habían sido ignoradas. Trabajó con activistas y defensores, escuchando más que hablando, comprendiendo que su papel no era solo dar, sino aprender y actuar. Las primeras semanas fueron difíciles. Se encontró con escepticismo, desafíos y oposición. Algunas personas la veían como una figura decorativa, una chica rica que nunca podría entender verdaderamente las luchas de los demás. Otros dudaban de sus intenciones, cuestionando si sus acciones serían algo más que una maniobra publicitaria. Pero Alicia no se dejó desanimar. Sabía que lo que su padre le había dicho era cierto, el verdadero trabajo sería difícil. No podía cambiar todo de una vez, pero podía empezar con pequeñas acciones. Trabajó con escuelas locales para establecer programas de mentoría, donde los estudiantes mayores ayudaban a los más jóvenes a superar no solo sus desafíos académicos, sino también sus luchas personales. Utilizó su influencia para financiar proyectos comunitarios que brindaban recursos a quienes más los necesitaban. Los resultados fueron lentos, pero reales. Comenzó a ver el impacto de su trabajo, no en gestos grandiosos o titulares, sino en las conversaciones tranquilas, en las sonrisas de los niños que finalmente se sentían vistos y en el agradecimiento de aquellos que habían recibido una oportunidad. Una noche, meses después, Alicia se sentó en el balcón de su casa, mirando la ciudad. Ahora estaba tranquila, con ese tipo de silencio que hacía que el mundo pareciera pacífico pero pesado. La ciudad debajo de ella estaba viva, llena de energía, habitada por personas que vivían sus vidas, cada una con sus propias historias, sus propias luchas. Su mente volvió al aeropuerto, a la mirada despectiva del capitán Harris y a las preguntas que se había hecho sobre su lugar en el mundo. Ya no sentía el peso de la incertidumbre que una vez llenó su corazón. Había encontrado su propósito y, al hacerlo, se había encontrado a sí misma. Su padre salió al balcón junto a ella, permaneciendo en silencio por un momento antes de hablar. Has llegado muy lejos, Alicia. Ella lo miró, con una leve sonrisa en los labios. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Él le devolvió la sonrisa, con un orgullo inconfundible en los ojos. Llegarás. No tengo ninguna duda. Alicia sintió, con el corazón lleno y su determinación más fuerte que nunca. Había aprendido que el mundo no era amable con aquellos que eran diferentes, con quienes no encajaban en el molde. Pero eso no significaba que no pertenecieran.
No necesitaba conformarse ni encogerse para cumplir con las expectativas de otros. Alicia podía ser ella misma, fuerte e inquebrantable, y aún así marcar la diferencia. Su viaje apenas comenzaba, pero sabía algo con certeza, ya no tenía miedo de caminarlo. Con cada paso, se aseguraría de que su voz fuera escuchada y de que nadie, sin importar quién fuera, se sintiera invisible otra vez. Con eso, Alicia Thomas avanzó, lista para enfrentar lo que viniera, con fuerza, con convicción y con el conocimiento de que tenía el poder de cambiar el mundo. Y así, con valentía y determinación, Alicia encontró su voz y comenzó a generar un verdadero impacto. Desde ese momento, entendió que el verdadero cambio no viene del silencio, viene de levantarse, hablar y luchar por lo que es correcto, sin importar los obstáculos. Su viaje apenas comenzaba, pero el mundo ya empezaba a verla por lo que realmente era, una fuerza de cambio. Si te inspiró la historia de Alicia y quieres escuchar más sobre cómo pequeños actos de valentía pueden llevar a grandes transformaciones, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones. Mantente atento para más historias que desafiarán tu perspectiva y encenderán tu pasión por marcar la diferencia. Gracias por vernos.